En este último video de Flipped Classroom vamos a abordar algunos temas para cerrar la cátedra de Historia del Arte Contemporáneo. Hemos hecho verdaderamente un ícono de la pintura de Edvard Munch, El Grito, representativo a nuestro juicio del estado de ánimo de las personas y la sociedad contemporánea. Algo que la posmodernidad recogerá como un aspecto definitorio de lo que es la posmodernidad. Según Lyotard, un estado de ánimo. Veamos pues cuáles son estos elementos finales para abordar el tema del arte contemporáneo. En primer lugar, nos haremos una pregunta. ¿Es incomprensible el arte contemporáneo? Pareciera en muchos casos que sí. Se ha hecho lejano a la comprensión del público corriente, del público no iniciado en los temas de la historia, de la cultura y el arte. Eso quizás dificulta la llegada del arte contemporáneo, su apreciación, su crítica. Pareciera, como dice aquí, haber perdido el orden de sentido que nos hacía posible comprenderlo, el orden que había adquirido a lo largo de cientos y en algunos casos miles de desarrollo de cada una de las disciplinas. Ya hemos visto cómo el arte contemporáneo, sin cortar sus raíces con la historia de la pintura, la escultura o cada una de las disciplinas, se plantea liberarse de esos cánones y reinventarlos. Incorpora pues códigos que solo son entendibles, pareciera, para quienes están dentro del, comillas, mundo del arte. Ordenarlo, por lo tanto, o sea, traducirlo a lo entendible, hacerlo más lógico quizás, utilizando el parámetro instalado desde la Revolución Industrial y la Ilustración como el eje central para entender el mundo, la razón objetiva, positivista. ¿Sería la solución a este alejamiento? Veamos un video que con algo de humor nos plantea esta cuestión. El suizo Ursus Berli nos va a presentar su mirada posible respecto al arte contemporáneo. Started out with this picture of the American artist Donald Backler I had hanging at home. I had to look at it every day, and after a while I just couldn't stand the mess anymore this guy was looking at all day long. Yeah, I kind of felt sorry for him. And it seemed to me even he felt really bad facing these unorganized red squares day after day. So I decided to give him a little support and brought some order into neatly stacking the blocks on top of each other. Yeah. Yeah, and I think he looks now less miserable. And it was great. With this experience, I started to look more closely at modern art. And I realized how, the world of modern art is particularly topsy-turvy. And I can just show here a very good example. It's actually a simple one, but it's a good one to start with. It's a picture by Paul Klee. And we can see here very clearly it's a confusion of color. Yeah, the artist doesn't really seem to know where to put the different colors, the various pictures here of the various elements of the picture. The whole thing is unstructured. We don't know. Mr. Klee was probably in a hurry. I mean, maybe he had to catch a plane or something. I mean, we can see here he started out with orange, and then he already ran out of orange. And here we can see he decided to take a break for a square, and I would like to show you here my tidied up version of this picture. And yeah, and we can see now what was barely recognizable in the original. 17 red and orange squares are juxtaposed with just 2 green squares. Yeah, that's great. So that's just tidying up for beginners. I would like to show you here a picture which is a bit more advanced.
what can you say? What a mess. I mean, you see, everything seems to have been scattered aimlessly around the space. If my room back home had looked like this, my mother would have grounded me for 3 days. So I wanted to reintroduce some structure into that picture. And yeah, that's really advanced tidying up. Yes, so, right. Sí. Suena gracioso quizás, pero aplica una cierta lógica, ¿no? A la ilógica del arte contemporáneo, aplicarle la lógica de la razón y del orden para poder establecer un análisis posible de estas obras. No es esta la verdadera problemática del arte contemporáneo, pero sí grafica de algún modo algunas de las preguntas que podemos hacernos respecto de él. Recordemos que el arte es un lenguaje que transmite mensajes, ideas, contenidos, no solo emociones. Y eso se hace un poco más difícil con varias expresiones del arte contemporáneo. Volviendo a nuestra imagen icónica, nos plantearemos una segunda pregunta. De tanta libertad, ¿el arte se volvió otro espacio de expresión individual, particularista? ¿Ahora prima la visión del autor más que una interpelación a grupos humanos mayores? ¿Son solo los intereses particulares, individuales del autor los que determinan la posible comprensión de la obra? Pareciera que en nombre de esa libertad ganada por el arte moderno, el arte contemporáneo rompió con la componente de realidad, verdad y ética, que encontrábamos, por ejemplo, en autores muy relevantes de las vanguardias, como del arte contemporáneo chileno, actual, algunos fallecidos como Roberto Mata, otros vivos, como Toral o Yar, entre otros. Veamos algo de esta relación con la realidad persistente en el arte contemporáneo. ¿El propio artista es el único referente válido para comprender su obra y la especulación del mercado la que asigna su valor? Otro factor aquí, ¿no?, que ha surgido con fuerza, apareció con el surgimiento de la burguesía y la relación del mecenazgo con los artistas, pero se ha expandido de manera exponencial con la nueva economía digital especulativa. Acaban de rematarse obras en precios muy altos con valores bastante discutidos en las últimas semanas. Este es un mercado muy activo, no todo aparece en las noticias. Las obras de arte contemporáneo se mueven en un mercado muy dinámico que hoy día tiene cada vez más compradores, no solo en Europa, sino que en China y países de Arabia, por ejemplo. Un ejemplo del nivel de contradicción que podemos encontrar en las obras de arte contemporáneo, en las cuales se rompe con la realidad y realmente el artista es el único referente. Esta lata de estiércol humano, hecha por Piero Mazzoni en 1961, una edición limitada de 80 latas de excremento del propio autor. ¿Es esto arte contemporáneo? Arthur Danto, en su libro Después del fin del arte, arte contemporáneo y el linde de la historia, nos plantea algunas preguntas, pero también algunas ideas respecto a esta problemática. Aquí vemos la portada del libro que está disponible en la biblioteca del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso.
pop has the same something, an attitude somewhat similar to that of the surrealist artists who deliberately used academic means to illustrate unconventional things. And people like Lichtenstein and Warhol, they paint nice pictures. All the same, it's easy stuff. It is, it's minor. And the best of the pop artists don't succeed in being more than the best art of our time, or any art since Corot, not just since Monet, makes you a little more uncomfortable at first, challenges you more. It doesn't come that far to meet your taste, or meet the established taste of the moment. And the pop artists, almost knowingly, come more than halfway to meet your taste.
Muy propio de la posmodernidad, la indefinición, la muerte de una definición única del arte, esta apertura a múltiples definiciones que solo son entendibles desde el significado, pero un significado anclado estrictamente al mundo del arte. Como la caja brillo en el supermercado es un objeto común y corriente, pero firmada por Warhol en un museo o en un catálogo o en un texto de un crítico, de un investigador, en el mundo del arte se vuelve una obra de arte. El arte tiene que ser definido ahora desde sí mismo, perdiendo una relación intrínseca con su contexto histórico, con su momento histórico, más allá del individuo artista perteneciente al mundo del arte. En ese sentido, efectivamente, ocurre el fin del arte. En una cronología al estilo de la mirada de Arthur Danto, después del fin del arte, tendríamos antes del 1400 lo que él denomina antes de la era del arte, la imagen como cosmovisión, como un sentido ritual. Luego en lo que él define la era del arte, del 1400 al 1970, ubicando al final de esta era las vanguardias y la mayor parte de ella la imagen religiosa estética como concepto de arte. Luego los cambios en el concepto de arte, que son múltiples, fragmentados, hibridados, todo lo propio de la posmodernidad. Y este sería el periodo de después del fin del arte. No concuerdo con esta cronología de Danto, concuerdo un poco con su análisis respecto a la influencia de las ideas posmodernas en muchos ámbitos, y en este caso en particular en el de la cultura y el arte. Ya veremos más adelante en Roemaker otro tipo de interpretación de lo que ocurre con el arte a lo largo de los años, aunque no vamos a graficar una cronología. Cuando lo veamos, de algún modo podemos releer esta propuesta de cronología de Danto, de la cual, insisto, no comparto. Sin embargo, en el curso de esta cátedra hemos visto artistas que tienen un profundo sentido de vinculación con su contexto y de compromiso con el ser humano en el mundo, plasmado en sus obras, y son estupendos exponentes del arte contemporáneo. Revisaremos a dos de ellos, chilenos, uno con reconocimiento internacional clarísimo, y además inscrito en lo que hemos denominado el arte digital dentro de la cultura digital, Alfredo Yar. Oigamos en palabras del mismo Yar cómo él define su trabajo artístico. Pensar y pensar. Acumulo una cantidad enorme de información antes de crear. Mi disciplina quiere ser una disciplina responsable, es decir, tengo que llegar a acumular una cierta cantidad de información para sentirme responsable ante la situación ante la cual me enfrento. Y solamente cuando creo haber entendido el contexto, ahí empiezo a crear. Pero tengo que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto pueden pasar a veces meses, a veces años. Porque en mi filosofía ha sido siempre, para poder actuar en el mundo necesito entender el mundo. Por lo tanto, cada proyecto es un mundo en sí y me dedico a pensar en él para entenderlo y después actúo y ahí aparece la obra de arte. Veremos otro artista nacional, en este caso uno que no revisamos durante la cátedra, pero que sí visitamos con otro grupo de la Universidad Católica el primer semestre en el Museo de Artes Visuales en Santiago. Me refiero a Arturo Duclos. Los fantasmas en utopía viene a ser como una suerte de redundancia, ¿no es cierto? El fantasma de algo imaginario que nunca vamos a poder alcanzar y que, claro, produce por un lado una suerte de desazón, una suerte de distancia muy grande en relación quizás a lo que muchos de nosotros pensábamos que era alcanzable.
Bueno, un cuestionamiento nostálgico, pero también un cuestionamiento que busca volver a activar. Lo que yo espero respecto de esta exposición es precisamente generar una provocación y generar un diálogo. De alguna manera esta exposición es una posibilidad de volver a pensar en otros paradigmas, en otras alternativas respecto de las formas como nos estamos manejando y conduciendo como sociedad y qué es lo que esperamos nosotros como desarrollo humano para nuestra sociedad. En esa oportunidad tuvimos la ocasión de que los estudiantes dialogaran con Arturo Duclos respecto a lo que él plantea en su obra. Vemos claramente aquí, desde perspectivas muy distintas, desde estéticas y plásticas distintas, una interpelación a la realidad concreta, un preguntarse para tratar de comprender, pero también de proyectar y de proponer una relación activa con el mundo concreto. En la realidad actual de la sociedad contemporánea, en la hiperindustrialización, en la omnipresencia del mercado, de lo vano, lo que se agota, del consumo, de lo que se desecha, surge la problemática ecológica. Y esto también tendrá su lugar respecto a una interpelación al arte, al lenguaje, a las preguntas del arte. Hemos colocado entonces este párrafo que nos introduce en esa temática. Surge una nueva conciencia ecológica acerca del uso de tanto desecho que produce la sociedad de consumo. Esta vez convirtiendo eso en materia prima para una expresión artística. Por ejemplo, con el inmenso nivel de tráfico que hoy día hay en las grandes ciudades de todo el mundo, incluido nuestro país, el desecho de neumáticos y de él constituido en materia prima para esculturas contemporáneas. Vamos a ver dos ejemplos, el de John Ho-hee, aquí lo vemos, y su obra.
estamos frente a un arte absolutamente figurativo, ya sea de imágenes que nos remontan a la realidad natural, como del imaginario. Un arte que es plenamente representativo, en el sentido que hemos utilizado el término en esta cátedra. Veamos algo de la técnica con la cual él elabora sus obras. Otro ejemplo es Blake McFarland, un jugador de béisbol. No soy especialista en deportes, creo que no me equivoqué en decir el nombre correcto, que también trabaja la escultura con neumáticos.
momento de recordar que la creatividad, uno de los factores intrínsecamente asociados a la expresión artística, tiene que ver no solo con las ideas, también tiene que ver con la selección e innovación en el uso de materiales, las técnicas aplicadas al uso de esos materiales, los instrumentos existentes o creados para trabajar esos materiales. Luego viene el tema, el contenido, la inspiración, la composición, el uso de temas como la luz, la sombra, los colores. Es un conjunto de elementos en los que se despliegan para constituir el factor creativo dentro de la expresión artística. El siguiente paso lo vamos a dar de la mano de Ruckmacher y su libro Arte Moderno y la muerte de una cultura.